Pues bueno, ya tenemos otra vez en el taller a la consentida, a la que empezó todo el proyecto del canal, con la Itálica FT110 que he venido restaurando, bueno, haciéndole sus modificaciones, y en este video espero ya ahora sí poderla dejar bien, como debe de ser, como se lo merece, perfectamente pintada, detallada, sin óxido, todos los tornillos bien pulidos, bueno, hacerle su tratamiento para que queden perfectamente todo y pintar los rines bien, porque en su momento no lo terminé, pintarle los resortes de los amortiguadores. Bueno, en general le vamos a dar todo un detallado y armado a esta otra vez, ¿vale? Entonces vamos a empezar por desarmar todo otra vez, vamos a empezar a trabajar por partes, ¿vale? Entonces vamos a empezar a darle. Pues bueno, como ven, sí tiene muchos detalles, pero bueno, esos los vamos a ir arreglando, son muchos estéticos. Ya ahorita lo que nos falta es quitar lo que eran los posapiés traseros. Al fin ya no vamos a tener asiento para pasajeros. Vamos a quitar lo que era el que cubría la cadena, vamos a quitarle estos, este de acá atrás. Y bueno, lo que les decía, pues no terminé de pintar bien los rines, entonces vamos a tener que pintar donde va el portasproc. El motor se va a volver a detallar en su momento, ahorita no creo, porque lo necesito para varios eventos que vamos a estar asistiendo en este año o lo que resta del año, y lo único que se va a hacer es un detallado, se va a volver a pintar y posteriormente lo vamos a abrir para darle una recada, lavado de todas las piezas internas, y si hay que cambiar alguna pues la cambiamos, ¿va? Y bueno, esto es lo que les decía, todos los tornillos pues están oxidados. Vamos a tratar de hacer como un tipo niquelado para que vuelvan a quedar otra vez por lo menos ya sin el óxido, ¿vale? Porque pues cromarlos no lo podemos hacer, o por lo menos no así, sino que tendríamos que mandarlo a hacer, y bueno, obviamente es muy caro, y con lo que vamos a hacer pues se reduce mucho el costo y es muy sencillo, ¿vale? Ahora las manijas también se tienen que volver a pintar para que tengan otra vez su color, y bueno, en general ya está casi la forma que quería, ¿vale? Entonces pues ya vamos a buscar una salpicadera, comprarle una delantera, y yo creo que vamos a tener que fabricar una trasera, porque por el espacio que quedó acá abajo, obviamente no cualquiera entra, ¿va? Entonces vamos a ver si o alzamos la moto o vemos de qué manera podemos fabricar una, ¿va? Bueno, listo, ya acabo de quitar todo lo que es la parte trasera, la llanta, tambor, las balatas, y bueno, en general ya está todo desarmado esta parte de aquí. Y ahorita les quiero explicar algo con lo que es el sprocket trasero, ¿vale? Porque eso debe de estar bien. El portabalata se me salió no se salió, se rompió un resorte. No sé si se haya roto ahorita o ya estuviera roto desde antes, ¿sale? Esto es lo que hace que se regrese la balata para que cierre. Pero bueno, ya se la saben, siempre hay que ir poniendo todo bien ordenado. Al fin yo ya me sé el piece y despiece de esta moto, entonces ya no tengo ningún problema con los tornillos y las tuercas, ¿sale? Yo ya sé de dónde son cada uno de ellos. Entonces déjenme les explico. Yo no sé si en algún momento en sus motos han sentido que se les atora la cadena o se pone muy dura cuando está girando. En una vuelta está suave y en otra vuelta está bien dura, ¿vale? Entonces normalmente es por este desgaste que tiene. Se alcance a ver cómo se mueve esto. Y bueno, eso es normalmente por esto, por estas gomas de aquí adentro que se desgastan y tiene ese movimiento. Entonces hay que reemplazar estas gomas para que podamos eliminar ese juego y no se apriete la cadena cada vez que avanzamos.
Bueno, entonces ya que tengo desarmado eso y que ya vimos por qué se pone dura la cadena, vamos a reemplazar todo eso. Todo lo que se pueda reemplazar y que esté económico, que normalmente para esta moto es muy económico todas sus piezas, las vamos a reemplazar para que quede todo nuevo, ¿va? Bueno, ok, entonces para quitar el motor, lo único que tenemos que desconectar es estos dos arneses. Uno que es del estator, que genera la energía para la moto, bueno, toda la moto. Y el otro que es el que marca las velocidades, en qué velocidad va, ¿vale? Entonces, eso es lo único que se tiene que desconectar. Estos dos, como les decía, no sé si se alcanzó a ver, este es el estator que manda la chispa y la energía, la carga, y este es el que nos dice qué velocidad estamos, ¿vale? Y ya nada más tendríamos que sacarle su tornillo que lo sostiene, que es este de aquí. Bueno, entonces tiene dos tornillos, uno que los agarra de aquí y otro que está acá atrás, pero para eso hay que quitar esta tapa para poderlo quitar. Esta tapa debería de traer 3 tornillos, pero vamos a conseguir uno que le falta. Entonces este es el otro tornillo que les decía que hay que quitar para poder sacar el motor. Ok, bueno, entonces ya terminamos de hacer el desarmado de toda la moto. Ya tenemos aquí el motor. Hay que darle una buena lavada y restaurada al carburador. Hay que darle una buena limpieza a todo esto. Como les dije, ahorita no se va a abrir porque no tengo tiempo para conseguir todo lo que van a hacer los internos. Como de una vez cambiar las pastas del clutch, la bomba del aceite, todos los retenes. Bueno, en general todo lo que necesito para dejarlo bien. Como ven, nada más está sucio y con el polvo este del óxido, ¿sale? Entonces
entonces sí está funcionando perfectamente. Nada más le vamos a dar estética a estos cables que ya están muy feos, los vamos a dejar otra vez bien para que no se vean así. Y bueno, vamos a pintar nada más con pintura de altas temperaturas, ¿va? Entonces acá tenemos el tanque está muy bien en general, nada más tiene un pequeño golpe, que le dio aquí en esta parte de acá al lado, pero vamos a dejar el mismo esquema de colores. Ese quiero dejarlo porque desde que lo hice o desde que se empezó la modificación siempre quise ese color, nunca lo terminé bien y ahora sí lo vamos a hacer con productos y materiales de calidad. Entonces acá ya tengo el cuadro ya se le retiró el arnés, al arnés le vamos a dar otra vez toda una buena estética, le vamos a cambiar todo ese cinta de aislar que ya está muy fea, la vamos a volver a encintar con una cinta de tela nueva para que quede perfecto. El marco, bueno, como tal se quedó aquí y se va a quedar porque ya está muy complicado sacar lo que es, o por lo menos ahorita, lo que es toda la conexión, ¿va? Entonces esto se va a quedar así, no hay ningún inconveniente para que se pinte, se le van a cambiar sus tazas y sus valeros al yugo y bueno, en general ya saben, se va a soldar aquí las tapas de estas partes de aquí, de las de estos, y se le van a quitar todas las rebabas y todos los puntos estos de las soldaduras que se quedaron para que quede lo más estético posible. Se va a pintar de negro igual. Y bueno, acá en el almacén del bocho pues ya tengo todo lo que son las llantas, manubrios, posapiés, bueno, el escape acá está y bueno, en general todos los tornillos. Esto ahorita lo vamos a dejar reservado, vamos a empezar yo creo que con el tanque. El tanque es importante que lo empiece porque de un proyecto anterior me sobró material del transparente de buena calidad. Entonces no quiero que se eche a perder porque eso, como no vienen cerrados en los botes originales, se los dan en unos botes plásticos que ya no hacen bien su sello. Entonces es muy fácil que se evaporen y que se echen a perder los solventes, ¿vale? Entonces quiero empezar por ahí para que no se nos eche a perder eso porque es un poco caro ese material y quiero aprovecharlo, ¿va? Entonces vamos a empezar con el tanque. Y bueno, ya después vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ir pintando de negro con base color y su transparente de igual manera, ¿va? Pero ya vamos a ir descartando o ir viendo qué es lo que tenemos que hacer, porque lo que se tiene que hacer con el marco, ese lo vamos a tener que hacer de una sola pieza, ¿va?